Brian Moser, un nombre susurrado en voz baja, para siempre asociado con el escalofriante apodo de El asesino del camión de hielo. La historia de Brian no comienza en las sombras, sino bajo el cegador sol de Miami, donde la vida de un niño pequeño se fracturaría irrevocablemente. La imagen del brutal asesinato de su madre, presenciado de primera mano desde el sofocante confinamiento de un contenedor de carga, se convirtió en un espectro inquietante. La sangre manchaba el suelo, un testimonio carmesí de la violencia que había destrozado su mundo. Este evento, grabado a fuego en su joven psique, encendió una oscuridad en su interior. Pasando de un hogar de acogida indiferente a otro, se convirtió en un fantasma, vagando por la vida con un vacío que hacía eco de la ausencia de su madre. Brian Moser, el niño, se había ido, reemplazado por un monstruo naciente que luchaba por liberarse. El destino, al parecer, tenía un cruel sentido de la ironía. Mientras que Brian se vio obligado a navegar por el laberinto del sistema de hogares de acogida, su hermano menor, Dexter, encontró una apariencia de normalidad en el hogar amoroso de Harry Morgan. Dexter, envuelto en el amor y la guía de Harry, encontró una salida para la oscuridad que ardía en su interior. Harry, reconociendo las siniestras inclinaciones que acechaban bajo el plácido exterior de Dexter, las canalizó hacia una retorcida forma de justicia, el código. Brian, por otro lado, no tuvo esa guía. Su dolor, abandonado a supurar y crecer, se transformó en un monstruoso reflejo de la violencia que había presenciado. Su trauma compartido, un vínculo forjado en sangre y terror, se manifestó de maneras drásticamente diferentes. Dexter, guiado por el código, se convirtió en una especie de miembro funcional de la sociedad, ocultando su verdadera naturaleza bajo una apariencia de normalidad. Miami, una ciudad bañada por el sol y la vida vibrante, se convirtió en el escenario de la macabra actuación de Brian. Como el asesino del camión de hielo, orquestó una serie de escalofriantes escenas. Cada asesinato, una obra maestra cuidadosamente escenificada, diseñada para impactar y horrorizar. Sus víctimas, a menudo mujeres que encarnaban la inocencia y la pureza, eran drenadas de su sangre, sus cuerpos sin vida posados con un arte escalofriante que hablaba de las profundidades de su psicosis. Pero el trabajo de Brian era más que simples actos de violencia al azar. Era una carta de amor retorcida a su hermano perdido. Cada asesinato, cada detalle cuidadosamente elegido, era una miga de pan que conducía a Dexter hacia él, una súplica desesperada por el reconocimiento de la única persona que podía entender la profundidad de su oscuridad. Su modus operandi, una escalofriante mezcla de precisión y brutalidad, cautivó a la ciudad y, lo más importante, atrajo la atención de Dexter Morgan. Brian, impulsado por una necesidad desesperada de conexión, había preparado el escenario para su inevitable reencuentro. A pesar de su fachada cuidadosamente construida, Dexter no pudo ignorar la atracción hacia el asesino del camión de hielo. Era como si una parte latente de él, una parte que anhelaba conectar con alguien que entendiera la oscuridad en su interior, hubiera despertado. Su primer encuentro, un escalofriante juego del gato y el ratón, solidificó el vínculo entre ellos. Brian, sintiendo un alma gemela en Dexter, intensificó su juego, dejando pistas que solo su hermano podía descifrar. Anhelaba que Dexter abrazara su verdadera naturaleza, que dejara de lado las restricciones del código y se uniera a él en una sinfonía de oscuridad compartida. Su conexión iba más allá del trauma compartido. Era un reconocimiento de su oscuridad compartida, una comprensión primaria que trascendía las palabras. El descubrimiento de su parentesco sanguíneo solidificó lo que ya habían sentido el uno en el otro. Y a medida que las líneas entre cazador y presa se difuminaban, se verían obligados a confrontar la escalofriante verdad. Frente a una oscuridad tan profunda, ¿podría alguno de los dos hermanos escapar realmente de los pecados de su pasado?